Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cámara Iluminación 2, que es la materia donde se va a abordar cómo se crea una estética fotográfica para un producto audiovisual. Es decir, ese va a ser nuestro tema eje de todo el cuatrimestre. Y pues bueno, de entrada nos lleva a varias preguntas, ¿no? La primera pregunta obviamente es entender qué es estética. Muchas personas no entienden o usan de una forma, digamos, no precisa la palabra estética, ¿no? Hablan de la estética de Wes Anderson, hablan de la estética de Kubrick, de la estética de, no sé, ahora Ari Aster, pero realmente muy pocas palabras entienden qué es estética, ¿no? Para poder hablar de estética, hay que entender que la estética es la rama de la filosofía que se dedica a estudiar la belleza. Y al ser una cuestión filosófica, pues las primeras dos preguntas principales que hay que hacerse es ¿qué es bello? ¿No? Es decir, ¿y qué es feo? Y que eso abre pues un debate pues más bien filosófico en muchas áreas pues, ¿no? Y nos mete en temas complejos como la formación social del gusto, es decir, ustedes, sus gustos que tienen realmente son sus gustos o son solo el resultado del contexto en el que nacieron. Es decir, a ustedes les gustan las cosas que les gustan porque realmente les gusten o es porque ustedes nacieron en determinada familia, en determinado contexto, o solo es el resultado de la reacción de todo lo que les tocó vivir. Si hubieran nacido en Taiwán, ¿les gustarían las mismas cosas? Si hubieran nacido, no sé, en Mongolia, ¿les gustarían las mismas cosas? Esas son las preguntas que hay que hacerse, ¿no? Porque a la hora de meterse en las artes y tratar de crear un estilo propio, justamente crear un estilo propio es crear una belleza propia, pues, ¿no? Lo que nosotros consideramos bello, ¿no? Pero no a partir de solo las influencias que tenemos, sino a partir de lo que nosotros vamos construyendo como un estilo de belleza, como una mirada particular de algo, pues, ¿no? Que eso es lo que aspira todo cineasta, todo director de fotografía, directora, aspiran a tener una verdadera visión propia, en el caso de nosotros, de la luz, ¿no? El entendimiento de la luz desde una mirada totalmente personal y que sea un apoyo, un poste, un pilar para la historia. Es decir, que si la película fuera fotografiada de otra forma o el comercial o lo que sea, no sería el mismo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner, piensen en Odisea 2001, que hubiera sido fotografiada por otro fotógrafo que no fuera John Alcott, pues no sería lo mismo que conocemos. De hecho, Kubrick sufrió mucho para poder encontrar un fotógrafo con el cual sentirse cómodo, ya que él era fotógrafo, entonces no le podía soltar la responsabilidad tan fácil a alguien. Y John Alcott pues era mucho mejor fotógrafo que Kubrick, y fue entonces cuando encontró por fin en alguien en el que podía confiar para construir una visión estética, al grado de que todo el estilo de Kubrick las películas más icónicas son las que fotografió John Alcott. Entonces eso nos habla de cómo tanto dirección de foto como dirección general se convierten en una especie de coautores de la obra, ¿no? Esto en la responsabilidad del fotógrafo en cuanto a realmente crear los cuadros, pues, ¿no? Los frames que vamos a ver. Y que bueno, todo este cuatrimestre lo vamos a dedicar al estudio profundo de la luz desde su naturaleza física, toda la cuestión que tiene que ver con la ciencia de la luz, para poder entender entonces cómo vamos a crear, cómo la vamos a modificar y cómo vamos a lograr un estilo personal, ¿no? Entonces, volviendo a la estética, pues esta es la parte donde ya ustedes como estudiantes de arte no pueden descalificar ya cualquier película, es decir, tienen que abrirse a las películas, conocerlas, profundizar más allá para que entonces a partir de ahí, de entender el proceso de cómo fueron construidas, ustedes empezarse a plantear sus propios procesos de construcción de la imagen. Entonces, para empezar con este tema, lo primero que hay que diferenciar es de qué se encarga la dirección de foto y de qué se encarga la dirección de arte y la dirección general. La estética de una película, es decir, la belleza de la película, lo que va a hacer a la película particularmente bella, va a ser la visión principal en cuanto a imagen de estas tres personas, ¿no? Después viene obviamente el diseño sonoro y la música, que son en la parte sonora, que también tiene su estética, pero en lo que corresponde a la imagen, son estas tres personas quienes deciden cómo va a ser la estética de lo que se va a ver, pues, ¿no?
Dirección general, ¿de qué se encarga dirección general? Es su chamba real? Pues, ¿no? Dirección general hace la primera visualización, ¿no? Es decir, trae las primeras ideas a la mesa, las influencias que quiere, como el tipo de planos que quiere, a lo mejor corrientes estéticas que le gustan de pintura, de música, etcétera, las pone en la mesa y recluta junto con el productor a un grupo de creativos que son los que le van a ayudar a construir la visión, ¿no? De hecho, escoger al crew a la hora de dirigir es una de las tareas más complicadas, pues, ¿no? Porque hay que encontrar a las personas adecuadas que puedan no solo entender tu visión estética, sino alimentarla y ayudarla a crecer y llevarla más allá. Por eso es que luego algunos crews se hacen una especie de matrimonios, ¿no? Donde trabajan juntos todo el tiempo, porque pues ya se entienden estéticamente hablando. Entonces, ¿qué más? Aparte de esta primera visualización, la chamba real de escritorio del director es justamente hacer el shooting list, que es toda la visualización del guión, ya en planos, movimientos de cámara, sonido, etcétera, puestos en un guión, y a partir de ahí todo el crew entra a aportar y a crear, pues, ¿no? El storyboard, por supuesto, y que eso lo hace también con un artista de dibujo, y ya estando en el set, dirección se tiene que encargar netamente de dirigir a los actores y dirigir el cuadro, muchas veces apoyado en el fotógrafo para la cuestión de los bloqueos, pero esa es la labor de quien dirige, ¿no? En general, a grandes rasgos. Y realmente la chamba de dirección es más en la preproducción que en la producción misma y en la postproducción, pues, ¿no? O sea, realmente dirección en el set solo se encarga de dirigir actores, pues, ¿no? Y dirigir el cuadro. Entonces, bueno. Después tenemos a dirección de arte. Aquí hay una confusión. Mucha gente a veces confunde fotografía con dirección de arte. Ven algo con una excelente escenografía, vestuario, maquillaje, peinado, un paisaje bonito, etcétera, y piensan que eso es fotografía. En realidad la fotografía no tiene nada que ver con eso. Eso sería más bien la dirección de arte, ¿no? La dirección de arte, si podemos hablar de una palabra que lo define, se encargan de la ambientación del espacio. Es decir, donde va a suceder la escena, ambientan esta escena, ¿no? En efecto, se encargan del diseño, en este caso de producción, en su rango más alto, que eso, por lo general, quien dirige el arte o el diseño de producción son personas salidas de arquitectura, ya que tienen que hacer planos para construir los sets, etcétera, o arquitectura de interiores, comúnmente conocida como diseño de interiores, porque también es todo el diseño del espacio desde dentro, ¿no? Es decir, un diseñador de producción o diseñadora llega a una habitación y la puede transformar completamente. Tiene que tener la capacidad de poder ver los espacios y decir, sí, aquí lo podemos hacer, aquí lo puedo transformar, y pues hacerlo, ¿no? Entonces puede diseñar desde los planos, ¿no? Todo lo escenográfico respecto a muebles, etcétera, toda la utilería, ¿no? Utensilios, relojes, floreros, etcétera, todo lo que salga ahí, anillos de los personajes. Él se va a involucrar también en el diseño de vestuario, maquillaje y peinado, solamente hablando desde la corriente estética que va a seguir, ¿no? Por eso es que quien dirige el arte tiene que saber mucho de historia del arte también, ya que tiene que decir, pues quiero algo victoriano, o sea, los quiero peinados tipo victorianos, y un maquillaje estilo asiático de los 1800, ¿no? También, entonces, así es como se van logrando, digamos, las mezclas estéticas, ¿no? Entonces, dirección de arte se encarga principalmente de estas áreas, pues, ¿no? Y en efecto, hay diseñadores de vestuario, pero que van a seguir siempre las pautas que pone dirección de arte, ¿no? Igual que maquillaje y peinado. Dirección de fotografía. ¿De qué se encarga dirección de fotografía? Pues bueno, dirección de fotografía se encarga a todo lo relacionado desde la cámara y la iluminación, tal cual el nombre de nuestra materia, ¿no? La primera cosa que va a elegir quien dirige foto es la cámara con la que se va a grabar el proyecto, ¿no? Es decir, ahora sabemos que antes, digamos, escogías la marca de la cámara, pero también escogías el tipo de película con el que querías grabar. Antes tú podías escoger una película de cierto tipo que tuviera más saturación en los rojos, alguna que tuviera más saturación en los azules, que estuviera calibrada a diferentes temperaturas.
y ahora lo que determina la elección creativa de la cámara es pues el sensor, ¿no? Las cualidades del sensor de cada marca. Sabemos que no es lo mismo el sensor de ARRI que el de RED, que el de Sony, que el de Canon. Cada marca ha desarrollado su propia ciencia para capturar la luz en sus sensores, y eso, digamos, como parte negativa, pues es que en efecto al comprar la cámara te casas con ese estilo de ciencia del sensor. Entonces, antes tú tenías la libertad de cambiar la película, ahora ya no. Entonces, elegir la cámara siempre es una decisión creativa. De repente agarran modas aquí de que salió la Sony y todo el mundo grabó con la Sony, etcétera, y pues no son más que modas, ¿no? Y de repente cuando tú quieres decir, no sé, quiero grabar con la Canon o quiero grabar con tal, hasta te la cuestionan porque dicen, pero si ahorita esa no es la cámara de moda, ¿no? O sea, no es la que está utilizándose, y es como, sí, pero es que no es que sea la de moda, no, tiene que ser la cámara que me funcione para lo que yo quiero crear como fotógrafo, pues, ¿no? En las características que yo conozco. Por eso es que quien dirige la foto tiene que conocer todo acerca de los sensores de las cámaras. No puede tomar esa decisión basado solamente en una cuestión de moda o de mercadotecnia, pues. Entonces, de entrada, elegir la cámara es el primer paso. Después los lentes, es decir, el juego de lentes que va a utilizar durante toda la filmación, ¿no? Los lentes son como el tipo de pincel con el que va a modificar la luz. Entonces, vamos a elegir la familia, tanto de marca, etcétera. En la clase de óptica lo veremos más a profundidad. Todo lo que diferencia un lente y lo difícil luego que se vuelve escoger con qué lente vas a grabar. Y que también en esa área de los lentes también se agarran modas, y que vuelvo a lo mismo, no hay que seguir las modas, hay que crear, ¿no? Entonces, bueno. Lo siguiente sería la luz, ¿no? La luz en sí misma, pero la luz se desglosa en muchísimas cosas, ¿no? Es decir, el tipo de lámpara, ¿no? Si va a ser LED, si va a ser neón, si va a ser tuxteno, si va a ser LED, si va a ser el sol, a qué horas, ¿no? En qué época del año. Realmente un estudio profundo de la luz. De repente en México es difícil, ¿no?, que se dé este proceso, porque la misma naturaleza de las producciones, al no haber industria, pues a veces te tienes que adaptar a las circunstancias, pero no es lo ideal. Lo ideal es que en algún momento realmente nosotros como directoras y directores de foto decidamos, en el caso por ejemplo del sol, si se va a grabar en el verano, en el otoño, en el invierno, de acuerdo al estilo de luz que nosotros buscamos, pues, ¿no? Porque no es la misma luz, por ejemplo, ahorita que es primavera, a la luz de invierno en Guadalajara, así como no es la misma luz en Inglaterra que en México, ¿no? Igual con las lámparas, aunque también sean de luces del tipo de tuxteno, no es lo mismo el tuxteno de ARRI que el tuxteno genérico, pues. Entonces, son cosas que vamos a ir eligiendo, pues, ¿no? Que después dirección de foto pues tendrá que hacer pruebas de cámara, etcétera, para probar si logra obtener lo que busca, pues, ¿no?, con las herramientas que está pretendiendo usar. Entonces, y bueno, este proceso, conforme vayan haciéndolo y haciéndolo, se va a hacer más rápido. Las primeras veces es mucho más tardado, tienen que pensarlo más, pero conforme uno va agarrando callo, pues ya son decisiones creativas que se toman mucho más rápido y vas conociendo el equipo, etcétera. Entonces ya sabes qué pedir, etcétera, pues, ¿no? Entonces va a decidir también dirección de foto qué herramientas va a necesitar, es decir, si va a ser con Ronin, si va a ser con Dolly, si va a ser una grúa, etcétera, ¿no? Todo lo que es gelatinas, ¿no?, de colores, porque luego también es eso, ¿no?, el tipo de color de la luz que se va a usar, para que entonces se cree este estilo propio. Si podemos hablar de qué se encarga dirección de foto en una palabra, vamos a hablar de la atmósfera. Entonces, dirección de arte se encarga de el ambiente y dirección de foto se encarga de la atmósfera. Obviamente la composición del cuadro también, ¿no?, que por eso hablábamos de que ahí es un conjunto con dirección. Dirección y foto tienen que llegar a un acuerdo donde fotografía decide la composición del cuadro y la acción que sucede en él tiene que seguir los parámetros de composición indicados por fotografía, porque si se rompen, entonces se rompe el estilo fotográfico, pues, ¿no? Los grandes trabajos cinematográficos, ustedes van a notar inmediatamente que los trazos de los actores, etcétera, están perfectamente cuidados, justamente pensando en que todo el movimiento tenga composición, que no sea solamente los movimientos de cámara o lo que sea, sean movimientos de protección más que movimientos creativos, pues, ¿sí? Entonces, por eso el trabajo de foto se puede volver realmente muy difícil. Aquí en México a veces es complicado, volvemos a lo mismo, el ritmo de producción
producción de los gringos, estamos hablando de 6, 8 planos por día. Para ellos trabajan 8 horas nada más, se van a su casa a dormir, ¿no? Y aquí en México grabar una película a veces es trabajar jornadas de 12, 13 horas, 15 horas en las que tienes que sacar 30 planos y que pues eso complica las cosas, ¿no? Nos ha dado pros también, como el ejemplo de Rodrigo Prieto, lo que hizo en Amores Perros, donde le dio chance de experimentar mucho, ¿no? Por la misma naturaleza de la producción, el bajo presupuesto, etcétera, pero los contras pues es ese, que se quedan como experimentos y que a veces siempre te quedas con esa sensación de, me hubiera gustado llevarlo más allá, pero pues bueno, esto esperemos que la industria vaya creciendo y nos vaya permitiendo que estos procesos se hagan cada vez más especializados. Entonces, hay que entender muy bien la diferencia de estos 3 departamentos porque van a trabajar en conjunto para crear la imagen que vamos a ver en pantalla.